trombóticas. Y luego es una clase de banco de sangre que en realidad se las doy para que sepan las indicaciones y no los agarren en curva en el internado. Y ya de ahí, pues ya hacemos el segundo parcial. Después de la clase del próximo lunes, vamos a empezar a repartir las tareas. Entonces, acuérdense que son los equipos que habíamos quedado de 4 para las citometrías hemáticas y la historia clínica, y de 5 o de 6 para el taller de coagulación, para que ya vayan haciendo sus equipos. Yo les mando el taller de coagulación, las citometrías, y ustedes buscan la historia clínica. ¿Sale? Entonces, de todas formas, la próxima clase ya vemos los detalles y todo. Ok, entonces el tema que hoy vamos a ver son los padecimientos o neoplasias inmunoproliferativas, que actualmente el nombre más correcto sería las gamapatías monoclonales. Si ustedes ven la foto que está aquí abajo, del lado derecho, bueno, está arriba y abajo del lado derecho, ¿verdad? Abajo, estas células que se ven como huevos estrellados, estas células son células plasmáticas. ¿De dónde provienen las células plasmáticas? ¿De qué estirpe son? Linfoide. Exactamente, es un linfocito. ¿Y de los linfocitos, qué tipo de linfocito es? El B. Linfocito B. Linfocito B. La célula plasmática es la etapa final de la maduración de los linfocitos B. ¿Qué se requiere para que un linfocito B se convierta en una célula plasmática? La presentación. Que le presenten el antígeno, ¿no? Una vez que conoce a su antígeno, empieza a producir primero un tipo de inmunoglobulina, que ¿cuál sería ese? ¿Cuál es el primer tipo de? Ajá. Sería la M. La M, acuérdense, primero se produce la inmunoglobulina M. Si ustedes ven en el perfil de Torch, por ejemplo, o cuando piden los anticuerpos para alguna de las enfermedades infecciosas, si ustedes ven IgM, ese es una infección aguda, ¿sí? Apenas está reconociendo el antígeno. Una vez que pasa la parte aguda de la enfermedad, esos linfocitos B que la reconocieron van a hacer un rearreglo de cadenas de inmunoglobulinas y se van a convertir finalmente a linfocitos o células plasmáticas de memoria que ya empiezan a producir sobre todo IgG, ¿no? Entonces, estas que están aquí abajo son células plasmáticas. Los que están acá arriba es una etapa de maduración previa, se les llama linfocitos plasmocitoides. Ya no son linfocitos normales como los que hemos visto que son núcleo y poquito citoplasma, empiezan a tener más citoplasma, ya empiezan a producir inmunoglobulina, pero está justo antes de que se convierta en una célula plasmática. Entonces vamos a ver que los procesos o padecimientos inmunoproliferativos son padecimientos malignos, clonales totalmente, que involucran a las células que se encuentran en la etapa final de diferenciación del linfocito B. Las características de la célula plasmática es una célula grande, con un núcleo excéntrico, por eso les digo que parecen huevos estrellados. Normalmente, si me regreso un momento, alrededor del núcleo se ve una parte del citoplasma que es más clara. Por ejemplo, en esta, no sé si ven el puntito de mi puntero, no lo ven, ¿verdad? Sí, ya se ve, doctora, ahora sí. Sí se ve. Esto que se ve aquí, que se ve blanco, ese es el aparato de Golgi. Y es cuando normalmente se ve más prominente cuando la célula plasmática está activamente produciendo inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, esa es la característica. Aquí en rojo pongo según los anticuerpos, son las inmunoglobulinas, ¿no? Dentro de las gamapatías monoclonales, las podemos encontrar con varios nombres. El gamapatía monoclonal es el más reciente, vamos a decir. Antes se les conocía como discrasias o desgracias, yo digo, de células plasmáticas, inmunoglobinopatías, paraproteinemias, disproteinemias y disglobulinemias. Todos estos nombres en algún momento en la historia las han llamado así. Actualmente la mayor parte de los libros ya las clasifican como gamapatías monoclonales.
¿Sí? Y bueno, son enfermedades del linfocito B, porque producen inmunoglobulinas. Se puede producir la inmunoglobulina completa o bien fragmentos de ella. Si ustedes recuerdan, el linfocito B en general, cuando produce una inmunoglobulina, es como si fuera su huella digital. Cada linfocito tiene una inmunoglobulina. ¿Qué sucede si un linfocito se vuelve maligno, se vuelve clonal y empieza a producir una gran cantidad de inmunoglobulina? Hace una gran cantidad de linfocitos igualitos y esos linfocitos producen una inmunoglobulina. ¿Esta inmunoglobulina será idéntica entre sí o serán diferentes? Ya está diciendo mamá. ¿Serán idénticas o diferentes? Idénticas. ¿Idénticas? Idénticas, porque son clonales. Exactamente. Entonces, vamos a ver que hay veces que se elevan las inmunoglobulinas y puede ser una elevación policlonal o una elevación monoclonal. Cuando es un linfocito maligno, neoplásico, clonal, que está produciendo su inmunoglobulina, a eso se le va a llamar componente monoclonal. Les decía yo, puede producirse la inmunoglobulina completa o bien fragmentos de ella. Si ustedes recuerdan, las inmunoglobulinas están compuestas por 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. ¿Sí? Entonces, hay veces que en las gamopatías monoclonales solamente se producen cadenas ligeras o solamente se producen cadenas pesadas. Entonces, ahorita vamos a ver, hay muchos tipos de gamopatías monoclonales. El más frecuente sería el mieloma múltiple, el segundo en frecuencia la macro, pero bueno, hay muchas otras. Este es un listado, me gusta más que la divide en malignas y de significado indeterminado. Dentro de las malignas están todos los tipos de mieloma múltiple, el secretor, que puede ser de cualquier tipo de inmunoglobulina, por aquí está el no secretor, aquí está el mieloma múltiple no secretor, la leucemia de células plasmáticas, el plasmocitoma. ¿A qué les suena plasmocitoma? ¿A una bola de qué? Células plasmáticas. Exactamente, es una bola de células plasmáticas. Puede ser óseo, puede ser extraóseo, puede ser solitario, puede ser múltiple, puede ser solito o bien asociado a un mieloma múltiple. Algunos linfomas, enfermedades linfoproliferativas, producen una globulina monoclonal o una gamapatía monoclonal. Aquí está la de cadenas pesadas. Y bueno, la amiloidosis, que son en cierta forma inmunoglobulinas, pero se le llama tejido amiloide, ¿no? Que puede ser primario o con mieloma. Los de significado indeterminado es cuando todavía no cumplen con el criterio de mieloma múltiple. Ahorita vamos a ver una tablita. Sí, bueno, esta es la clasificación. Recordando un poquito, las inmunoglobulinas, como decíamos, son glucoproteínas. Cuando nosotros pedimos las pruebas de función hepática, generalmente un buen laboratorio te va a incluir proteínas totales, albúmina y globulina. Obviamente las proteínas totales es la suma de la albúmina y de las globulinas. Y las globulinas no son otra cosa más que esto, las inmunoglobulinas. ¿Qué debe de haber más en la sangre, albúmina o globulinas? albúmina. Siempre. Lo normal es que la relación albúmina-globulina, la albúmina sea la mayor. Sí, pero finalmente son proteínas. Se les llama inmunoglobulinas porque poseen actividad de anticuerpo. Se les llama gamma globulinas porque corren en la región gamma de la electroforesis de proteínas séricas y están formadas por 4 cadenas. Dice ahí cuatro en vez de cuatro, me acabo de dar cuenta. Cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. ¿Sí? Existen 5 clases de inmunoglobulinas G, A, M, D y E. De la IgG existen 4 subclases y de la IgA existen 2 subclases. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está la foto, ¿no? Las cadenas pesadas, que son las verdes. Las
unas cadenas ligeras que son las rojas. ¿Sí? Y bueno, cada una de las inmunoglobulinas van a tener un peso molecular. Esto es importante porque al final de cuentas son proteínas o glucoproteínas que andan circulando en nuestra sangre. ¿Qué pasa si yo a un líquido le pongo muchas proteínas? Se espesa. Exactamente. Todos han hecho gelatina alguna vez en su vida, ¿no? ¿Qué le ponemos al agua? Ponemos a hervir el agua y luego le echamos, ¿qué? Grenetina. La grenetina. La grenetina la sacan de los huesos o del cartílago así molido y se hacen la grenetina, ¿no? ¿Alguna vez se les ha pasado de grenetina su gelatina? Sí. ¿Qué le pasa a la gelatina si se nos pasa de grenetina? Está más dura. Se pone dura, ¿no? A veces tan dura que no te la puedes ni comer o se la avientas a alguien y lo descalabras. Lo mismo sucede con la sangre. Entonces, bien, tenemos un grupo de células plasmáticas clonales que están produciendo una gran cantidad de inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas están en la sangre. ¿Qué le va a pasar al plasma? ¿Se va a qué? Endurecer. Se va a poner espeso, ¿no? Hasta que se vuelve gelatina y el paciente se muere, ¿no? Entonces, obviamente el peso molecular es importante porque ¿qué pasa si el pico monoclonal es de IgM? A diferencia que si fuera de IgG, ¿cuál se volvería más espesa la sangre? ¿Con el IgM o con el IgG? Con el Dije, M. Con el IgM, ¿no? La IgM es un pentámero, por eso pesa tanto. La IgA es un dímero y las demás son un monómero. La mayor parte de nuestras inmunoglobulinas que andan circulando en nuestra sangre son IgG. Hay algunas que están más en la mucosa, como la IgA o, bueno, la de las alergias, ¿no? Que es la IgE. Pero bueno, todas tienen su peso molecular. Aquí tenemos la electroforesis de proteínas. Así nos las grafican. También nos pueden mandar la foto de cómo corren así en bandas las proteínas, ¿no? Entonces, el primer pico es la albúmina, el segundo pico, bueno, es alfa 1 y alfa 2, luego beta y al último gamma. Aquí en gamma es donde corren las inmunoglobulinas. Entonces, tenemos que la albúmina sería la más abundante. Y aquí hay dos ejemplos, lo que decíamos. En el ejemplo de arriba, tenemos las células plasmáticas y cada una de ellas está produciendo su inmunoglobulina. El de arriba es un ejemplo de policlonal o de monoclonal. Policlonal. Policlonal. Entonces, el pico policlonal en la electroforesis de proteínas va a ser chaparro y gordito, santo Dios. Va a ser chaparro y gordito. Y el pico que está abajo, tenemos el mismo número de células plasmáticas y todas están produciendo, si ustedes se fijan, la mismita inmunoglobulina, lo cual va a hacer que corra sobre la misma línea y va a hacer que el pico sea flaquito y alto. Esa es la diferencia entre un pico monoclonal de una enfermedad neoplásica de células plasmáticas clonales con un policlonal. Ahora les pregunto, ¿qué podría hacerme una elevación policlonal de inmunoglobulinas?
¿Qué se les ocurre? Está fácil. Piensan en qué puede hacer que se eleven las inmunoglobulinas. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna infección? No sé. Infección, exactamente. Vamos a decir una infección crónica, por ejemplo, una hepatitis C, una hepatitis B, que se vuelven crónicas, van a hacer una elevación de las inmunoglobulinas, pero policlonal, porque al final de cuentas no es solamente un linfocito el que reconoce a la infección, sino son muchos y cada uno de ellos va a producir su inmunoglobulina. Otro ejemplo de elevaciones policlonales serían las enfermedades autoinmunes. Anemia hemolítica autoinmune, la púrpura, la TIP, o sea, la PTI que decíamos antes, el lupus. Pueden tener picos en gamma, en la electroforesis, pero van a ser policlonales. Las neoplasias, llámese mieloma múltiple, llámese un linfoma B, el pico va a ser monoclonal. ¿Sí me explico? ¿O ya los hice pelotas? Sí, sí, entendí. ¿Sí, Entendí. vamos bien? Ok. Sí, todo bien. Entonces, de todas las gamapatías monoclonales, la más frecuente es el mieloma múltiple. Hay muchos artistas y políticos, en general, muchos que han hasta muerto de mieloma múltiple. Normalmente el mieloma múltiple lo llaman cáncer en los huesos. Y no sé si recuerden un artista que se llamaba Joan Sebastián. A mí esa música no me gusta, pero él tuvo mieloma múltiple, murió de mieloma múltiple y lo trasplantaron 2 veces. Hasta vino aquí a Puebla con los Ruiz a trasplantarse. Y bueno, finalmente murió de la enfermedad. Igual hay políticos como había un secretario de Educación, ya tiene algunos años, que era Lujambio. Él primero era secretario de Educación y luego fue senador y también murió de mieloma múltiple. No se fue a tratar a Estados Unidos y ni eso lo salvó. ¿No? Entonces el mieloma múltiple hasta la fecha sigue siendo una enfermedad incurable. La etiología es desconocida. Se ha encontrado mayor frecuencia en pacientes que se exponen a radiaciones o que tienen infecciones virales o agentes tóxicos que dañan, como ya habíamos visto en otras enfermedades, no es la primera que vemos, ¿no? Que causa daño en el DNA. Los factores genéticos se refieren sobre todo a las alteraciones citogenéticas, en especial las que alteran las que afectan al cromosoma 13 y al 11, son las de mal pronóstico. Y bueno, si agarramos todas las enfermedades hematológicas malignas, todas las neoplasias hematológicas en Estados Unidos, el 10% van a ser mieloma múltiple, que no es nada despreciable. Vamos a ver que el mieloma múltiple es más frecuente en los güeritos, igual que la macro, el siguiente tema. En México es el 3.7%, es más frecuente en pacientes mayores, sobre todo mayores de 60 años, aunque también, bueno, se puede ver en mayores de 40 y hasta menores. Aquí la edad es un factor de pronóstico, pero en vez de que sea entre más viejo peor, aquí es entre más joven peor. Si nos ponemos a pensar en las células plasmáticas, son células de defensa. Entonces, en un paciente joven en comparación con un viejito, ¿quién tiene mejor sus defensas? Más enojadas, más activas, más agresivas. El joven. El joven. Entonces, en esta enfermedad y en la que sigue, bueno, y en general las gamapatías monoclonales, entre más joven les dé, el pronóstico es peor. Las defensas están más agresivas. ¿Sí? Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas derivan de varias situaciones. O sea, váyanse imaginando al paciente. Lo normal es que no encontremos más del 5% de células plasmáticas en la médula ósea. ¿Qué pasa si le hacemos un aspirado de médula ósea a un paciente y vemos que de 100 células, 40 son células plasmáticas? ¿Qué va a pasar con el resto del tejido hematopoyético?
O sea, la pregunta es, ¿va a poder seguir haciendo sangre normal o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. Lo más frecuente es que se afecta primero a la serie roja y ya luego se pueden ir afectando otras series, ¿no? Entonces, lo más frecuente es que el paciente con mieloma múltiple llega con anemia. La célula plasmática activa a los osteoclastos. ¿Qué hacen los osteoclastos? La resorción ósea. Exactamente, retiran calcio de los huesos, hacen lesiones líticas. Las lesiones líticas literal son huequitos, hoyitos en los huesos. Así como que el hueso en vez de ser hueso bien fuertote, se vuelve un queso gruyere lleno de hoyos. Entonces, ese hueso obviamente va a ser más frágil. Los pacientes se presentan con fracturas en territorio patológico, hipercalcemia por la resorción ósea. Y bueno, como las células plasmáticas están produciendo solamente un tipo de inmunoglobulina, el resto de las inmunoglobulinas se dejan de producir, entonces van a tener inmunosupresión, lo cual los hace más susceptibles a infecciones, sobre todo neumonías y sobre todo por intracelulares. Entonces, imagínense al paciente, tiene anemia, tiene fracturas patológicas e hipercalcemia, se infecta fácilmente y la sobreproducción de inmunoglobulinas, es decir, cuando el suero se empieza a convertir, como quien dice, en gelatina, va a haber hiperviscosidad sanguínea. Ahorita vamos a ver el síndrome de hiperviscosidad. Si esas inmunoglobulinas son crioglobulinas, con el frío se van a precipitar, a veces de forma irreversible, causando cianosis, fenómeno de Raynaud. Ahorita lo vamos a ver. Amiloidosis y obviamente, si el plasma del paciente está en calidad de gelatina, ¿ustedes creen que las plaquetas, los factores de coagulación puedan actuar de forma normal y efectiva? No, entonces vamos a tener coagulopatía, sobre todo con síntomas hemorrágicos. Toda esa sobreproducción de inmunoglobulinas, toda esa hiperviscosidad, va a empezar a haber excreción de cadenas ligeras por el riñón, que era lo que antes se conocía como proteína de Bence-Jones, y eso va a hacer que se precipiten en el riñón y que los pacientes presenten insuficiencia renal crónica. Ayer me mandaron una interconsulta para que aceptara un paciente de Tlaxcala y lo único que traía era anemia, un poquito de trombocitopenia, insuficiencia renal. Dije, ay, ¿esto qué va a ser hematológico? Están locos, pero luego mi angelito que vive en mi hombro derecho me dijo, ¿y si es mieloma? Entonces dije, tienes razón, puede ser un mieloma múltiple. Insuficiencia renal, anemia y pues un poquito de trombocitopenia. Y bueno, mi angelito tenía razón, ¿no? Ese paciente tenía el 60% de células plasmáticas en su médula ósea y es un mieloma múltiple. Entonces, acuérdense de eso, los pacientes con mieloma múltiple pueden tener eso. No tenía fracturas patológicas, pero bueno, hay que ver las radiografías, tampoco teníamos radiografías, ¿no? En algunos casos puedes encontrarlo asintomático, la verdad es que es poco frecuente. Lo más frecuente es que ya lleguen con dolor óseo, con fracturas, sobre todo de la columna lumbar. Al mieloma múltiple le gusta comerse el L4, el L5. Si hay fracturas, va a haber dolor de tipo radicular, paraplegias. Yo tuve un paciente que tenía fractura por aplastamiento desde T10 hasta L5. El tipo tenía unos dolores espantosos, ¿no? Por la compresión, dolor tipo ciático y bueno, lo que decíamos de la insuficiencia renal se debe a la excreción de las cadenas ligeras, hipercalcemia, deshidratación, hiperuricemia y bueno, la amiloidosis y la susceptibilidad sobre todo a infecciones de pulmonar, ¿no? Neumococos lo más frecuente. ¿Vamos bien? Sí, doctora. El síndrome de hiperviscosidad debido a la sobreproducción de inmunoglobulinas, bueno, puede haber hemorragia, sobre todo en mucosas, debido a la coagulopatía y disfunción plaquetaria. Los trastornos visuales, los vasos de la retina se tornan tortuosos, hay hemorragias, exudados, se hacen vasos en salchicha. Ahorita vamos a ver fotos.
Las manifestaciones neurológicas de la hiperviscosidad, cefalea, somnolencia, hasta puede llegar a estupor y coma. Va a haber distensión de las venas y lechos capilares, edema periférico y, imagínense, es un paciente abuelito, muy probablemente diabético, hipertenso, con insuficiencia cardíaca. Si tiene que mover en vez de sangre gelatina, pues obviamente todo esto va a empeorar. Entonces, bueno, aquí hay un cuadro con los datos clínicos, ¿no? Si ustedes se fijan, en realidad los datos clínicos del mieloma múltiple son inespecíficos. Dolor óseo con fracturas, síndrome anémico. Si se fijan, la hepatomegalia y la esplenomegalia prácticamente no hay. Infecciones frecuentes, pérdida de peso, ¿sí? Entonces, en realidad no hay muchos signos y síntomas. Si son crioglobulinas, bueno, pues si se precipitan de forma irreversible con el frío, va a haber urticaria, crocianosis, prurito, adormecimiento sobre todo de la punta de los dedos y fenómeno de Raynaud. Ahí está mal escrito Raynaud. Para el diagnóstico, bueno, lo vamos a sospechar, como dije, en un paciente que tiene una anemia de grado variable. Obviamente esta anemia va a empeorar mucho si el paciente además tiene agregado insuficiencia renal crónica. Recuerden que los eritrocitos tienen cargas negativas, pero debido a la gamapatía y la gran cantidad de inmunoglobulinas en la sangre, cambia la polaridad de los eritrocitos y empiezan a formar pilas de monedas por rulo, ¿no? En 3 de cada 4. Si encontramos células plasmáticas o linfocitos inmaduros en la sangre, más de 2000, entonces eso ya es una leucemia de células plasmáticas. Muy mal pronóstico. Si viene secundaria mieloma múltiple, ya es la etapa terminal de la enfermedad. Estos pacientes en general no viven más de 6 meses en esta. Úchala. Espérenme tantito que me está hablando el director del hospital. Aguántame un segundo. Ya no me mandaron a la videoconferencia, pero hubo dudas y me hablaron. Ok, seguimos. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, doctora. ¿Bien? ¿Bien? Ok, entonces, bueno, íbamos en la leucemia de células plasmáticas, que ya game over, ¿no? En 6 meses. Si hay daño renal, bueno, en la química sanguínea vamos a encontrar elevación de creatinina, urea y nitrógeno ureico, hiperuricemia e hipercalcemia. Y normalmente las inmunoglobulinas se precipitan en el riñón y eso produce degeneración tubular renal e insuficiencia renal, primero aguda y finalmente crónica. Los pacientes que llegan con insuficiencia renal, en algunas ocasiones se les da tratamiento y se les quita, o sea, revierte, y en otros no. En otros quedan con tratamiento sustitutivo de la función renal. El diagnóstico específico, el mieloma múltiple
a diferencia del, por ejemplo, las leucemias agudas, no infiltra de forma generalizada, sino que lo hace por focos. En algunas ocasiones hacemos el aspirado de médula ósea y pues no caemos en un foco de células plasmáticas, por lo tanto no cumplimos con el criterio de más del 15% de células plasmáticas. Pero eso no excluye el diagnóstico. En realidad, lo que necesitamos forzosamente para hacer el diagnóstico de mieloma múltiple es una electroforesis de proteínas o inmunoelectroforesis, o si tenemos buen laboratorio, inmunofijación. Ese nos va a decir si hay un componente monoclonal y qué tanto componente monoclonal hay. Actualmente ya se utilizan las cadenas ligeras libres en plasma y eso nos ayuda mucho más al diagnóstico. También vamos a pedir la determinación de los niveles de las inmunoglobulinas para ver el tipo de mieloma múltiple que es. Y aquí tenemos las electroforesis, las clásicas. La que tiene el número 1 es la normal, que tenemos el pico de la albúmina y no hay aquí pico en gamma, ¿no? La policlonal, lo que decíamos, el pico es chaparrito y gordito, y aquí nos ponen 3 picos monoclonales de IgA, IgG e IgM. Obviamente, como la IgM es la más pesada, pues el pico es si ustedes se fijan, pues es el más prominente o el más grande. En cuanto al laboratorio, les decía, el 35% llega a los pacientes con menos de 9 hemoglobina, es decir, anemia grave. Las plaquetas también 10 a 15% tienen trombocitopenia, que generalmente es leve a moderada. En el aspirado de médula ósea, el 60% de los pacientes van a tener 40% de células plasmáticas, el 25% llegan con insuficiencia renal, con creatinina mayor de 2 y hipercalcemia también más o menos 20%, mayor de 11.5. Generalmente el calcio hay que corregirlo con la albúmina, porque si la albúmina está muy baja, el calcio también aparece más bajo. No es una fórmula. Estudios para ver las lesiones líticas es la serie ósea metastásica, es un estudio bastante sencillo, lo único que hacen es sacar radiografías simples de todo el esqueleto, API lateral de cráneo, el tórax óseo, los brazos, las piernas, la columna, ay, espérenme tantito otra vez, ¿no les digo? Bueno, está mejor a estar aquí que dándoles clases que en la videoconferencia. Aguanten Espérenme tantito, muchachos, por favor.
Ya, perdón, muchachos. Entonces, estábamos con la seriosa metastásica. Las lesiones líticas, ¿cómo se ven en la radiografía? ¿Como focos encendidos o como puntos negros hoyos, así como si fuera un queso gruyere? ¿Sí me escuchan? ¿Sí siguen ahí? Sí, sí. Sí, doctora. Entonces, ¿cómo se ven las lesiones líticas? ¿Como focos prendidos o como focos apagados? Con focos apagados, ¿no? Exactamente, se ven como puntos negros, ¿no? Se les llama sal, en sal y pimienta, ¿no? Se ven así como si a una cosa blanca le hubieras echado pimienta, ¿no? Se ven puntos negros. Puede haber aplastamientos vertebrales, fracturas patológicas. Lo menos o el grado inicial sería osteoporosis y, bueno, los plasmocitomas que ya habíamos platicado, ¿no? Los tumores óseos solitarios. Aquí hay una foto donde se ve muy claramente. ¿Sí ven esta lesión que se ve aquí en el occipital? Sí. Sí, doctora. Esa es una lesión lítica, grandota. Si ven la rama del maxilar inferior, aquí claramente se ve muchas lesiones líticas. Todos estos puntitos negros son lesiones líticas. ¿Sí? Normalmente en los mielomas múltiples en el cráneo se ven muy bonitas, pero las podemos ver en todo el cuerpo. ¿Sí? Ante la sospecha que sospechemos un paciente con mieloma múltiple, bueno, la citometría hemática ya dijimos, lo que va a mostrar principalmente es anemia, a veces un poco de trombocitopenia, el aspirado de médula ósea y la biopsia de hueso, voy a ver las células plasmáticas, pero un aspirado y biopsia negativo no descarta. Los estudios forzosos, si no tengo mucho dinero, la electroforesis, si tengo más, la inmunofijación o bien las cadenas ligeras, ¿no? Que es un poquito más caro. Puede ser en suero y, bueno, debe de ser en los dos, en suero y en orina. Voy a cuantificar las inmunoglobulinas para ver el tipo de mieloma múltiple que es. Y, bueno, el último aquí es la serie ósea metastásica para ver las lesiones en los huesos. También, si recuerdan, la beta-2 microglobulina la mencionamos con los linfomas. La producen no te digo, lo producen los linfocitos y las células plasmáticas. En el caso del mieloma múltiple lo ocupamos como un marcador tumoral y como nos indica la masa tumoral, ¿no? Entre más alta esté la beta-2 microglobulina, mayor es la proporción de la masa tumoral. La viscosidad en suero, que es un estudio especial que se hace con una pipetita muy chistosita especial. Las pruebas de función renal para ver si está afectado el riñón. Y, bueno, el estudio más nuevo es la determinación de cadenas ligeras libres en suero, que me diagnostica todos los mielomas múltiples de cadenas ligeras, el no secretor, la amiloidosis y obviamente los mielomas múltiples normales, ¿no? Entonces, el estudio, vamos a llamar el último, el que está en boga, el que más pedimos actualmente, que nos ayuda a diagnosticar el mayor tipo de mielomas, es el de cadenas ligeras. Ay, porque se complican las cosas. Ok. Los criterios diagnósticos no es mi intención que se los aprendan, nada más, bueno, para que los conozcan. Necesito un criterio mayor y uno menor o 3 menores. Ya con 2 mayores también se hace el diagnóstico. Los mayores son células plasmáticas más del 15%, el componente monoclonal dependiendo del tipo de inmunoglobulina, ahí están los niveles. También en cadenas ligeras, más de 1 gramo de cadenas ligeras en la orina, ya sea kappa o lambda. Y la biopsia, una biopsia que diga que es un plasmocitoma. Todos esos son mayores, los demás son menores. ¿Sí? Entonces, bueno, estas de las enfermedades que tienen criterios así muy, muy bien establecidos. El mieloma múltiple más frecuente de todos es el IgG. Yo digo, es la inmunoglobulina que se ríe. Luego está IgA, el de cadenas ligeras, que es el de Ben-Jones. Y, bueno, todos los demás son, el no secretor es menos frecuente, ¿no? El menos frecuente es el IgM.
Y bueno, la gamopatía monoclonal de significado incierto o indeterminado es cuando no tiene suficiente componente monoclonal para meterlo como diagnóstico de mieloma múltiple. No hay daño a órgano blanco, es decir, no hay anemia, no hay lesiones líticas, no hay proteína M. No, o sea, no hay componente monoclonal en la orina y la albúmina es normal. El problema con estos es que el 11% van a evolucionar un mieloma múltiple, por lo tanto, pues hay que vigilarlos. La estadificación se estadifica en etapa clínica 1, 2 o 3. Esta es la estadificación clásica. Tampoco no es mi intención que se la aprendan. Si es 1, la masa tumoral es baja. El 2 no cae aquí ni en el 3. Y el 3, la masa tumoral es alta. Le vamos a poner una A y una B dependiendo del nivel de creatinina, ¿no? Entonces, bueno, esta es la etapa como lo estadificamos. Y los factores pronósticos, los clásicos, son muy clínicos, que es la edad. A menor edad, peor el pronóstico. Más afectado el estado general, es decir, que sean pacientes con comorbilidades, con insuficiencia renal, ¿no? Es peor el pronóstico. A mayor anemia, calcio elevado y, bueno, el más importante de todos es la respuesta al tratamiento. Si el paciente responde bien al tratamiento, hay pacientes que viven más de 10 años. Pero bueno, si no responden, viven poco tiempo. La beta-2 microglobulina es de los nuevos. La fase de síntesis casi no la hacemos, es complicada, pero con la beta-2 microglobulina y la citogenética terminamos la estadificación pronóstica. Si hay de lesión total o parcial del cromosoma 13, anormalidades del cromosoma 11 o cualquier translocación y el nivel de albúmina entre más bajo, peor el pronóstico. Esos son los nuevos. El tratamiento voy a dividir en dos a los pacientes. Aquellos que sí son candidatos a un trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas, les voy a dar solamente talidomida y dexa, si acaso un poco de ciclofosfamida, y una vez que logren la remisión completa, los voy a acondicionar con melfalana a dosis altas. A los que no son candidatos a trasplante, que normalmente son pacientes con muchas comorbilidades, con insuficiencia renal o viejitos, les voy a dar talidomida, dexa y melfalana. Hay otros medicamentos como la lenalidomida, muy buenos, con efectos secundarios mucho menos feos. El problema es que son muy caros, ¿no? Una talidomida te cuesta a lo mejor 1,000 pesos y la lenalidomida te cuesta como 20,000, ¿no? Entonces, ahí el problema es el precio. Si hay lesiones líticas, hipercalcemia, vamos a dar bifosfonatos. El que más utilizamos es el ácido solendrónico. Y si hay insuficiencia renal crónica que requiera de sustitución, pues diálisis o hemodiálisis. El problema de la diálisis peritoneal es que se infecta. No sé si hay alguna duda hasta aquí del mieloma múltiple. ¿No? Bueno. El siguiente tema es la macroglobulinemia de Waldenström. ¿Alguien me puede decir qué es esta foto que está arriba a la izquierda? ¿Es una IgM? Exactamente, es un pentámero, es una IgM. Ahí se ven claramente las 5 inmunoglobulinas unidas. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, decíamos que inicialmente cuando un linfocito B reconoce algún antígeno, va a empezar a producir IgM. ¿Sí? Esta IgM pues es un pentámero y ese linfocito se va a convertir en un linfocito plasmocitoide. ¿Sí? El linfocito plasmocitoide no tiene todavía las características específicas de una célula plasmática, pero se va apareciendo. Entonces, esta es una etapa madurativa previa. La macroglobulinemia de Waldenström es una gamopatía monoclonal de células B secretoras de IgM. Fue descrita por Waldenström, por eso se llama así, descrita en 1944, y él dijo, este es un síndrome caracterizado por anemia, coagulopatía, esa tendencia a la hemorragia, linfadenopatías generalizadas con hepato y esplenomegalia, lo que no, eso sí, no tiene el mieloma múltiple, infiltración en la médula ósea por
células linfoplasmocitarias y elevación de las globulinas séricas, y él en aquel entonces lo identificó como una macroglobulina precisamente porque la IgM es un pentámero. Si ustedes se fijan, la macroglobulinemia de Waldenström está entre un linfoma con las adenopatías, lepatosplenomegalia, y un mieloma múltiple con la gamopatía monoclonal, el síndrome de hiperviscosidad. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que el linfocito está en la etapa de maduración justo entre un linfocito y una célula plasmática. No sé si me explico. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Creo que no. A ver, espérenme tantito porque otra vez está mi jefe, el director, que está en la videoconferencia y se ve que le están preguntando. Listo. Ok, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, en la descripción, ¿verdad? Ya ven, no me dejan darles clase en paz. Bueno, esa es la descripción. La incidencia no es tan frecuente como el mieloma múltiple, 0.5 casos nuevos por 100,000 habitantes. Es nuevamente una enfermedad de viejitos, de los 60 a 70 años, con prevalencia mayor en los varones, ¿no? El 60% van a ser hombres. Si agarramos todas las gamapatías monoclonales diagnosticadas aquí en México, casi el 5% van a ser macroglobulinemias de Waldenström, a diferencia de Francia y Estados Unidos, que tienen muchísimo más. Es mucho más frecuente en los güeritos que en nosotros. ¿Sí? Y aquí, bueno, se considera que es un trastorno en la regulación del sistema inmune relacionado con la edad. Conforme envejecemos, sabemos que nuestra inmunidad va teniendo disregulaciones y entonces va teniendo más problemas. Ya voy. ¿Sí? El inicio va a ser insidioso, ya no nos falta mucho, muchachos. Las manifestaciones más comunes, si ustedes recuerdan, esta misma tabla la vimos con el mieloma, sigue habiendo síntomas muy inespecíficos como astenia, la hemorragia que ya habíamos dicho, pérdida de peso, la IgM, al ser un pentámero, infiltra los nervios periféricos, produce que se despegue, que se desprende la mielina, entonces va a producir alteraciones neurológicas periféricas, además de las centrales de la visión que ya habíamos visto. Si ustedes recuerdan, los pacientes van a tener 40% hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías, bueno, los cambios en el fondo de ojo que ahorita vamos a ver y los trastornos neurológicos que ya habíamos comentado. Aquí está la foto del fondo de ojo. Este vaso que se ve aquí, sí ven mi puntito, ¿verdad? Es un vaso en salchicha. Está muy, 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 muy grueso. Normalmente no se ven así. ¿Ya han visto fondos de ojo antes? Dice Aqua que no. ¿No han visto fondos de ojo antes? ¿Ya llevaron oftalmo? No, doctora. Yo creo que va a ser buena idea que ponga una normal. Hagan de cuenta que la mayor parte de los fondos de ojos se ven los vasos así como este que está aquí, muy delgadititos. Aquí está vaso en salchicha. Esta roja que se ve aquí es una hemorragia. Este blanco que se ve aquí es un exudado. Aquí hay otra hemorragia, si se fijan. Entonces, si esa hemorragia ocurre en la mácula, esta es la mácula, pues ya valió, ¿no? Ya los pacientes no van a poder ver. Entonces, esos son los cambios que se ven en el fondo de ojo.
Y aquí describo un poquito más el síndrome de hiperviscosidad. Por la coagulopatía va a haber epistaxis, púrpura, sangrado difuso por mucosas. Lo bueno es que el tubo digestivo y el sistema nervioso central es raro, ¿no? Los oculares ya vimos, ¿no? Alteraciones, pérdida de la visión, fondo de ojo con distensión y tortuosidad de las venas retinianas, hemorragias, exudados, todo lo que ya les enseñé, microneurismas, neurológica, cefalea, vértigo, la neuropatía periférica, que sí es específica de esta enfermedad, y hasta un coma paraproteinémico. Y bueno, las cardiovasculares ya las habíamos mencionado también, hipervolemia e insuficiencia cardíaca congestiva. También esto ya lo habíamos mencionado, las linfadenopatías, las visceromegalias. En la médula ósea vamos a ver infiltración por linfocitos plasmocitoides. En la electroforesis vamos a ver la IgM, ¿no? Debilidad física y hemorragias. Esto ya lo habíamos mencionado. Si hacemos una biometría hemática, lo más frecuente es que haya anemia con linfocitosis y trombocitopenia. La anemia va a ser normo-normo. Vamos a ver fenómeno de Rouleau y velocidad de sedimentación globular acelerada por la cantidad de inmunoglobulinas. Ya habíamos dicho, el aspirado de médula se va a ver infiltración por linfocitos plasmocitoides y en la electroforesis de proteínas nos van a reportar una banda o un pico monoclonal que va a ser por IgM. La IgG y la IgA van a estar disminuidas, lo cual hace que los pacientes sean susceptibles a infecciones. La mediana de supervivencia es de 5 años. Si están asintomáticos, que es rarísimo, podemos esperar a iniciar el tratamiento. Este tratamiento que pongo aquí es el tratamiento de nuestro tercer mundo. Clorambucil es muy barato, 4 a 6 miligramos continuo por 2 años, o bien ciclofosfamida. Los pacientes, bueno, esta es una enfermedad que podemos clasificar dentro de las indolentes. ¿Sí? Es un curso lento, de evolución variable. Generalmente, entre más citopenias tengan los pacientes y más comorbilidades, pues peor va a ser el pronóstico, ¿no? La respuesta al tratamiento sigue siendo un factor pronóstico muy importante y la mediana de supervivencia, decíamos, 5 años, en algunos casos hasta 10. Entre más joven, peor. El sexo masculino se considera de mal pronóstico, la presencia de sintomatología general del diagnóstico y, bueno, que existan citopenias. Y, bueno, los pacientes se mueren de hemorragia, de trombosis, infecciones y anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Generalmente por la IgM. Y esta es la última. No sé si tengan alguna duda. No, doctora. ¿No? ¿Ninguna otra duda? Entonces, bueno, estas son las dos gamopatías monoclonales más frecuentes. En realidad, esta es rara. En el hospital, yo creo que ahorita puedo pensar actualmente, así activamente, tenemos 3. A diferencia de mieloma múltiple, que en el año yo creo que llevamos unos 12 o 13 nuevos y por lo menos en tratamiento y en vigilancia y en diferentes etapas, yo creo que mínimo tenemos como 50. Entonces, bueno, ahí para que lo pongan un poquito en perspectiva. Si no hay dudas o preguntas, pues nos vemos el lunes, que ya vamos a iniciar con la clase de lo que es la hemostasia. ¿Sale? Sí, doctora. Ok.